Hace 2 semanas, en el capítulo 11, Pablo está tocando un tema interesante acerca del velo. Y es un tema que puede ser un poquito conflictivo solo si no nos ubicamos en el contexto de por qué Pablo está hablando del velo. De hecho, hay iglesias donde si la mujer no usa velo es un problema. Y a nosotros los cristianos evangélicos del Taber muchas veces se nos ha criticado por eso, porque dicen que las hermanitas vienen en pantalones, porque no se ponen el velo, porque nosotros los varones no utilizamos manga larga y una serie de cosas. Creo que el fin de esto no tiene nada malo. Es decir, creo que lo que los líderes quieren, o los pastores en este caso, es tener una congregación ordenada. Creo que no tiene nada de malo. El problema es cuando lo extralimitamos. Porque, amado hermano, y lo decíamos el miércoles que nos tocó hablar de esto, debemos declarar que no todos los temas en la Biblia tienen la misma importancia. Y yo le decía, por ejemplo, el tema importante, uno de los temas de salvación. Un tema importante puede ser el cielo. Un tema importante puede ser el infierno. Entonces, no así el tema del velo. El tema del velo no es tan importante como para contender. El tema del velo, amado hermano, es el único capítulo de la Biblia, en el capítulo 11, del versículo del 13 al 16, me parece que es, si no me equivoco, del 3 al 16, donde se habla del velo. Es el único capítulo. Eso significa que el tema del velo era, primero, enfocado a los de Corinto. Segundo, no era un tema principal. Yo no sé si a usted le pasa que de repente nosotros en familia o con compañeros de trabajo agarramos un tema que no tiene tanta importancia y usted dice, ¿y de qué estamos hablando? ¿Y qué tiene que ver esto? Pues la Biblia tiene ciertos temas que no son tan relevantes. Alguna importancia tienen porque están, pero no así como los temas que ya le hablé, salvación. ¿Qué otro tema podría ser? La deidad de Cristo, por ejemplo. ¿Se acuerda los que estuvieron el día domingo en los siete yo soy de Jesús? ¿Por qué decíamos que Jesús es Dios? Para hacer un pequeño repaso el domingo. Dijimos primero los 3 textos bíblicos, amados. ¿Alguien se los puede? O sea, esos son temas importantes. La deidad de Cristo, es decir, que Jesús es Dios. Primero dijimos Juan 20:28, ¿así era? ¿Alguien lo apuntó? No, va. Romanos 9:5. Y, hermano Jimmy, ¿usted se lo puede? ¿Cómo no? Ese si usted cada rato lo dice. Tito 2:13. O sea que Tito 2:13. Son 3 textos bíblicos que nos hablan de la deidad de Cristo. Es decir, que Jesús es Dios. Menciona que Jesús es Dios. Esos son temas importantes, ¿sí o no? Porque si alguien viene y le dice a usted, decime dónde dice la Biblia que Jesús es Dios. Usted tiene esos textos. ¿Cuáles dijimos? Juan 20:28. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío, ¿es ese o no es ese? Búsquelo, hermano, ahí tiene Biblia, no lo van a regañar. Estamos aprendiendo, hermano. Me saqué un poco. Juan 20:28. Déjeme ver si no me equivoqué. Sí, 20:28. Ese es. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío. ¿A quién le dijo? A Jesús. Romanos 9:5 también nos habla de que Jesús es Dios. Y Tito 2:13. Anótelo, eso se lo doy como un plus. Eso lo hablamos el domingo en el culto de las 10. Pero entonces vemos que la Biblia tiene temas importantes. Esos son temas importantes. Porque el velo no le salva. Lo salva Cristo Jesús, la fe que tiene en Él. Entonces, estos son temas secundarios que no son temas ni principales ni doctrinales. El problema es que el ser humano, los religiosos, hacemos de estos temas algo doctrinal. Hay de aquella hermanita que no usen velo, anda en pecado, y lo hacen radical. Entonces son temas que no son para contender. Pastor, ¿qué sucede si alguien viene con velo? Gloria a Dios, hermano, no tiene nada de malo. No vamos a contender por eso, no vamos a pelear por eso. Ahora, luego hablamos un poquito, para ya entrar en materia también, en el capítulo 11, hablamos acerca de que por qué los hombres no se deben de poner o cubrirse el cabello. Hablábamos de que como ya era una iglesia donde la ley judía, no todos eran judíos, el taparse la cabeza era más que todo como una observancia a la ley. Ya no estaban bajo la ley, están bajo la gracia. Y también se hablaba de que el taparse la cabeza para un hombre también podría representar luto.
¿Cuándo uno está de luto, hermano? Cuando se muere un familiar. Pero Jesús murió, pero resucitó. Entonces no deberían de usar. Y también hablamos en un punto tercero que muchos de los seguidores de Isis, una diosa egipcia, usaban el manto para cubrirse. Entonces había como una confusión, como decir, estos no están siguiendo a Cristo, sino que están sirviendo a Isis. Entonces, por eso que el hombre no debería de cubrirse. Ahora vamos a un tema bastante interesante: el abuso en la cena del Señor. Primero, aclaremos, ¿qué es la cena del Señor, amados hermanos? ¿Alguien tiene idea lo que es la cena del Señor? ¿O por qué se celebra la cena del Señor? ¿Alguien se acuerda? Anuncia la muerte de Jesús. Pero le pongo el contexto. Cuando Jesús iba a ser apresado para llevarlo a los tribunales y luego condenarlo y crucificarlo, se estaba celebrando la Pascua. ¿Qué es la Pascua, hermano? ¿Qué se celebra la Pascua? ¿Qué celebra el pueblo judío en la Pascua? La salida de Egipto. Entonces, desde los tiempos memorables que Israel salió del pueblo de Egipto, ¿cómo celebraron la Pascua? ¿Cómo fue la primera Pascua del pueblo de Israel en Egipto, hermano? Hierbas amargas y panes. No había tiempo, entonces vamos, preparémoslo y comámoslo así como sancochado, pues. No lo iban a preparar con su caldo sabroso, no iban a preparar pan, porque ellos tenían que prepararse porque iban a salir. El ángel iba a pasar y pues usted entiende que todos los primogénitos iban a morir, aquellos que no marcaran con la sangre los dinteles de su casa. Entonces, ¿qué sucedió? Esto, el pueblo de Israel, fue una noche antes de salir del pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces, cada año los judíos celebran la Pascua. De modo tal que para usted y para mí, nuestra Pascua es Cristo. Entonces, cuando Jesús está celebrando la Pascua, recordando, en inglés dice Passover, ¿verdad? O sea, es pasar sobre, recordando la salida de Egipto. Cuando Israel está celebrando la Pascua, Jesús está ahí y ya Jesús se vuelve nuestra Pascua, nuestra salida. Entonces Él deja, y lo vamos a ver más adelante, deja institucionalizado el hecho que esto ya no se celebre solamente por la salida de Egipto, sino porque ahora salimos de la condenación eterna a vida eterna por medio de Él. Mire lo que dice el versículo 17. Pero al anunciaros esto, dice Pablo, que sigue, no os alabo, porque no os congregáis, ¿qué dice la Biblia? Para lo mejor, sino duras palabras las que Pablo dice a la congregación de Corinto. Allá en el versículo 11, 2, los acaba de alabar, ¿se acuerda? Os alabo, hermanos, dice, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como os las entregué. Pero yo le comenté a usted que algunos teólogos asumen que esta es una pregunta, es una sátira, una burla, un sarcasmo, gracias, es la palabra que andaba buscando, es un sarcasmo. Es un sarcasmo cuando Pablo dice, os alabo, hermano. Si allá en los otros capítulos les había dicho que eran aquí, eran allá, que solo peleando pasaban, que había un fulano que se había metido con la mujer de su padre, con su madrastra, que iban a los tribunales. En el capítulo 6 dice, ¿cómo osan ir a los tribunales a diluir, a pelear entre ustedes como hermanos? Pero en este capítulo 11 dice, os alabo, dice, porque hacen lo que yo digo. Algunos creen que es, ¿cómo fue la palabra, hermana? ¿Se me olvidó? Sarcasmo. Entonces, ahora Pablo dice lo siguiente: pero al anunciaros esto, que sigue, dice Pablo, no los alabo, dice. Es decir, está mal hecho, porque no os congregáis para lo mejor, sino, tremendo, hermano. Habría que analizar si nosotros nos estamos congregando para lo mejor o para lo peor. Mire la advertencia que hace Pablo. Señores, aquí no les voy a decir que están bien lo que están haciendo, porque se están congregando no para lo mejor. ¿Qué es lo mejor de congregarse, hermano? Pregunto. Los chistes que se echa el pastor, la alabanza que canta el pastor Palacio, le mando Jimmy Cabachero, o los de Chabaca. Bueno, ¿es Chabaco o Chabaco? Con K, con C. Siempre me ha quedado con esa duda. Pero bueno, ¿qué es lo mejor de congregarse? Alabar a Dios, hermano. Glorificar el nombre de Jesús, ¿o no? Dice la palabra, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo. O sea, está mal hecho lo que están haciendo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si nos reunimos, primero es para agradecerle a Dios por todo lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, dando salvación y vida eterna, y por todos los demás milagros que tenemos, amén. Pero también nos podemos reunir para lo peor. ¿Qué sería reunirse para lo peor? Pablo lo va a decir más adelante. Generar divisiones entre hermanos. Venir porque quiero venir a criticar. Quiero ver quién está sirviendo, quiero ver quién no vino, quiero ver quién está. ¿Y qué hace esa mujer en el templo? Antes no ha agarrado fuego, con que no agarra con nosotros, hermano. O sea, nos podemos reunir para lo peor. O sea, para lo peor es venir a pasar el tiempo. Vengo, estoy porque me traen. Vengo porque si no mi esposo se enoja, dice la señora o el señor. Vengo porque a esta le agarra ahí que chirria que venga, y si no vengo toda la noche no me vas a dejar dormir. Eso es para lo peor. Cuando no venimos a alabar a Dios, sino que venimos a otra cualquier cosa. Es más, hay gente dentro de la congregación que se termina el sermón y simplemente a veces ni el texto bíblico buscan. Voy a ir un poquito más allá, tal vez sea con usted. Otros ni Biblia traen. Ya los veo serios, hermano. Para lo peor, algunos nos sentamos a escuchar el culto y todo el culto estuvimos como incómodos. Algunos están chateando. Me llamó la atención un día, yo siempre que entro a mi oficina, cuando está el culto comparto el sermón, aunque yo esté aquí, están en las alabanzas, yo lo comparto y de repente veo que hay una hermanita conectada. Esta hermanita no vino ahora al culto. Y cuando salgo aquí estaba conectada y comentando. O sea, está bien, yo pongo mi teléfono, lo conecto y lo dejo allá conectado. Y yo estoy aquí, pero la hermana estaba comentando. En el teléfono dice amén, aquí ni saluda, hermano. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Eso dice Pablo. Los veo serios, hermano. Dice la Biblia. Pero al anunciarlos esto que sigue, no os alabo, dice. Es decir, la están regando. No están haciendo lo correcto. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ojo con el 18. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué, hermano? Divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Bien interesante esta parte, porque Pablo dice, en parte lo creo. No todo lo que usted oiga de las congregaciones, créalo, hermano. Dicen que en esa congregación solo gente de billullo llega. Dicen que en esa congregación el pastor solo a no sé quién apoya. Dicen en esa congregación que la gente que va toda tiene dinero. No crea todo lo que dice. Pablo en medida dice, algo creo. Esto nos llama, lo que dice la palabra de Dios, oírlo todo y retener, desechar lo malo y retener lo bueno. Lo bueno. No todo lo que se dice. Entonces Pablo, con la sabiduría que Dios le da, dice algo bien cierto. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, dice. O sea, le fueron con el chambre, le contaron que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice. Amado, ¿cuándo nos reunimos para lo peor? Cuando generamos división, cuando generamos pleito dentro de la misma congregación, cuando generamos discordia dentro de los mismos hermanos, cuando hay divisiones. Y ya le voy a explicar a qué se refiere más adelante Pablo con esto. Luego dice el versículo 19, porque es preciso, dice, como dice, y en parte lo creo, complementa, porque es preciso que entre vosotros haya, ¿qué, hermanos? Disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pregunto y contéstese si quiere, o contestemos si queremos. ¿Cuántos tenemos dominio propio? Nos cuesta. Amén por los que lo tienen. Pero la mayoría no, hermano. En un enojo se nos olvida que estamos en la iglesia y decimos, ofendemos, ¿y qué pues? Pablo está diciendo, señores, está bien que hayan disensiones, porque ahí salen los que verdaderamente siguen a Cristo. ¿Sabe que las crisis donde se ve realmente el cristiano? En la crisis, en el problema financiero, en ese cáncer, en esa situación de embargo, es donde se saca realmente a relucir, sí y solo sí somos seguidores verdaderamente de Cristo. Pero si siempre vamos a estar gritando, peleando, y dice Pablo aquí, porque es preciso, dice, que entre vosotros haya disensiones, es decir, esos pleitos que se generan, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Pastor, ¿cómo puedo saber yo si soy aprobado o una persona es aprobada?
¿Qué dice la Biblia? Todo lo que nosotros tenemos que ver y hacer conforme a la voluntad de Dios está en la palabra. Usted no necesita otro manual más que la Biblia. Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia? Que al que te pida ayuda, dale. La Biblia dice que si le dan una mejilla, ¿qué haga? Que se las desquite. Entonces, ¿cómo vemos los aprobados? Cuando alguien a usted le ofende, cuando alguien a usted le dice que usted es aquí, hipócrita, y usted dice, amén. Si usted dice que eso es, pues yo soy eso para usted. Usted está poniendo la otra. Entonces, ¿quién es el aprobado? Eso es lo que está diciendo Pablo. Es bueno que haya divisiones entre ustedes para ver quiénes son los aprobados. A ver si aquellos de que salen hasta garroteándose, pues. Yo le conté a usted un hermano que salió un domingo enojado porque le habían dejado estacionado, o sea, aquí dentro de la iglesia, él quedó adentro y el hermano no sé qué precisión tenía, no sé cuál era su cuestión, no me meto en su problema, pero el hermano salió y empezó a pitar y empezó a gritar y que le movieran los carros, y usted sabe que los otros hermanos también ponen la otra mejilla, más se tardaban. ¿No le pasa a usted que va manejando y el de atrás va de pitar, va? A veces viene un bus atrás de mí, no. Pues de todas maneras, la precisión que él lleva, no la llevo yo. Pero cuando yo soy el preciso, y el de atrás, de adelante le vale, hermano. Pues el hermano empezó a pitar y llegaron a decirle, mire hermano, acá, y empezó a gritar el hermano. ¿Será aprobado ese hermano? Y quería golpearse con un hermano servidor, hermano. Pastor, mira, allá está un hermano queriendo pegar y le quiere pegar, échele llave a la puerta y no salgo hasta que se haya ido, le dije yo. Ah, pues sí, vea. Tremendo, hermano. ¿Será aprobado esa actitud? Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquí le dice el Señor de Corinto, no les puedo felicitar por lo que están haciendo. Hay problemas entre ustedes, aunque es necesario que hay este tipo de visiones para ver quiénes son los aprobados. ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando tengo un pleito en la iglesia, hace un tiempo atrás llegó una hermana allá a reclamarle, una hermanita en librería, y le dijo, usted me debe 10 pesos. Y la hermana, en mi vida yo la conozco, esta señora, yo la veo, y la hermana, pastor, casi llorando, mira, una señora dice que yo le debo $10, yo le debo $10. Y le digo, hermana, ¿realmente se los debe? No, pastor, 9,99 le debo. No, mentira. No le debo, me dijo, para nada. Pero ella jura y perjura que yo me le he bajado con $10. ¿Qué hago? Me dice. ¿Y cómo está la hermana? Enojada, fúrica. El grande sí, páguele, le dije yo. Y me recuerdo yo que, pastor, si yo no le he agarrado nada a esa señora, yo ni siquiera se ha acercado a comprar, pero ella dice que yo le debo y que no sé qué. ¿Hay dinero en la librería? Sí, agarre el pago, déselo. Estamos aceptando. Mire, hermano, ¿para qué vamos a pelear por 10 pesos? Ahora, no va a ir a hacer allá que no le doy nada. No, pues, a ver, para que no pelee, dijo el pastor, que no, tampoco abuse, ¿verdad? Ahí ve la gente aprobada, hermano. Los que están en cafetería, en librería, acomodación, parqueo, ¿qué otros ministerios? Escuela bíblica, los demás ministerios. ¿Estamos para servirle a Dios, sí o no? Pero eso no significa que los hermanos de la congregación van a pasar encima de los hermanos. Los hermanos amables, recibiéndole a los niños. Y cuídamelo bien. Sí que no es kinder usted. Si no lo mandamos aquí al, ¿cómo se llama, hermana? Al Bernal, ¿verdad? Pero aquí los hermanos lo hacen con amor, ¿sí o no? Y todavía le salimos pedrada. Comemos en la cafetería y ahí dejamos la basura y que lo recojan los hermanos. Si ellos no tienen un salario, lo hacen por amor a Cristo. Entonces ahí se mira la gente aprobada. Ahí llegó una señora la vez pasada, ¿cuánto vale el café? No sé cuánto valía. ¡Qué caro!, dijo. Va al Rosario, ni pillo dice, hermano. O sea, se ve lo aprobado, pues, ¿me entiende? Entonces Pablo está diciendo, porque es preciso, dice el 19, que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuáles son los aprobados? Los que usan la sabiduría de Dios, no para contender, sino para llevar la fiesta en paz. Ojo, vamos más adelante, ya vamos entrando al problema. Dice el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando os reunís vosotros, dice, esto no es comer la cena del Señor.
los de Corintio tenían muchas costumbres paganas. Ellos se reunían en los templos a comer. ¿Cómo se llama el pecado cuando uno come mucho? ¿Qué es la gula? Comer más de lo que necesita, en exceso. ¿Ya? Cuando usted ya come solo por... De hecho, los romanos disfrutaban tanto y los griegos un poco más, los griegos eran muy dados al culto de su cuerpo, pero también no se querían privar de comer todas las delicias que ellos tenían. Ellos comían y cuando estaban llenos, ellos hacían el acto de sacar lo ingerido, se provocaban el vómito para poder seguir comiendo. Entonces, ¿por qué? Porque querían seguir comiendo, disfrutar de las frutas, disfrutar de los manjares. Entonces, cuando ya estaban llenos, se iban, y eso era una práctica normal entre ellos. Se provocaban el vómito y ya volvían a comer, porque ellos le daban mucho deleite a su cuerpo. Entonces sucedía que los que se habían convertido a Cristo estaban llevando prácticas paganas a la iglesia. De modo tal que cuando ellos se reunían allá en el mundo a comer, a celebrar, comían en exceso, eran unas grandes comilonas, habían situaciones sexuales, había una situación donde había mucha perversidad sexual, se hacían orgías, pero muchos de ellos se convirtieron a Cristo. El problema es que estas costumbres trataron de meterlas a la iglesia. La cena del Señor era para recordar inicialmente la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora estaban los cristianos celebrando que Jesús es nuestra Pascua. Él es el que nos liberó de la condenación eterna. Entonces, Pablo dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ellos estaban tomando prácticas paganas y las metían al templo. ¿Qué hacían? Por ejemplo, leamos el siguiente versículo para el 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ojo, en el versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Qué sucedía? La iglesia como tal en Corinto estaba formada por judíos, por gente pagana. O sea, pagano es que un gentil no era judío. Sucedía que había niveles, estatus, gente de dinero que se había convertido a Cristo, y habían siervos. Cuando dice la palabra siervos, son esclavos que se compraban y tenían cierta libertad, podían participar de estos cultos. Pero sucedía que los señores de dinero que se habían convertido a Cristo hacían, digamos, si este fuera el salón, nos vamos para este lado. Aquí los que están aquí tienen dinero, ¿va? Y los de aquí también, ¿va? Entonces los de aquí tenían dinero, no se juntaban con los que no tenían dinero, con los que eran esclavos. Sería una palabra bien dicha, élite. Había una élite, un grupito. Estos son los buenos, estos son los que tienen, estos son los señores, los que mandan, estos son los siervos. Amado, la Biblia dice que Dios no hace acepción, Dios no tiene preferidos. Todo aquel que Él viene dice que no lo echa fuera. La palabra dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, ¿sí o no? Todos somos iguales, todos valemos la sangre de Cristo. Pero en estas reuniones a cenar, sentaban los que tenían dinero, se sentaban o reunían en un lado, los más pobres a otro. Entonces generaban esa división bien marcada. ¿Cómo celebraban la cena del Señor? Bueno, la gente de dinero, todos deberían de llevar, así como cuando dice, ahí es una cena de traje. Yo traje la bebida, yo traje el pollo, yo traje la ensalada, ¿sí o no? Entonces todos llevaban que comer. Pero sucedía que los ricos, los que tenían sus posibilidades, sus comodidades, llevaban unos manjares. ¿Qué podrían llevar los siervos, hermano? Traduzcámoslo en buen salvadoreño. Los que tenían plata traían comida de un restaurante, por decir algo. Tony Roma podría ser. Otro. Hoy resulta que solo pupusas de la esquina comen. No mientan, hombre. Yo los he visto todavía. ¿Ah?
La Pampa, Denis, ¿verdad? Ahí me lo hallé, ahí, hermano Jimmy una vez, el Denis, ¿verdad? Y la gente que no tenía llevaba pupusitas, sí, de las de 4 por el dólar, que ese es puro arroz, hermano, no lleva nada, ¿verdad? Solo es para engañar la tripa, hermano. Entonces, estos del Tony Roma, del Denis, ¿cuál otro? De la Pampa, no le daban nada a los de la tiendita. Entonces, ellos hacían su grupo y comían, y perdón la palabra, pero se hartaban, es decir, tenían en exceso y los otros escasamente comían bien. Había una división. Pablo se los dice, mire, el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque la cena del Señor era una ordenanza para recordar el sacrificio de Jesús por nosotros, y era un compartir, ¿sí o no? Un compartir, un convivio, un estar ahí. Es compartir todos en una armonía, como lo hizo la primera, la iglesia primitiva, donde todos se reunían y estaban unánimes juntos, dice la palabra. Entonces, vea qué más dice el 20: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. No le digo que no compartían, pues. Y yo, ¿cómo le voy a dar pollo si te vas a creer que frío les trae y quiere que yo le dé pollo? No, hombre. Entonces no había esa coinonía, esa unión que debería de practicarse. Amén, hermanos, ¿me estoy dando a entender? Es lo que Pablo está diciendo. Señora, ustedes dicen que van a celebrar la cena del Señor, pero ustedes son la cena del Señor. Esas son comilonas las que ustedes no tienen un significado espiritual. Mire qué más dice aquí. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, lo que era una fiesta, hermano. Miren, actualmente en nuestros tiempos es lo mismo que hace la iglesia tradicional, ¿sí o no? Uno lo invitan a un bautizo, no va al bautizo a la misa, pero sí se va a la comilona. O al menos así éramos nosotros. Mirá, y no sabía dónde va a ser la comida. Dicen que tal lugar, vámonos a agarrar puestos. La misa no nos interesaba, hermano. El glu del niño menos que nos importaba. La confirma el cipote tampoco. La cosa era la comidita, pues. Era la práctica que estaban haciendo ellos. Ellos no lo hacían en memoria, en recuerdo de Jesús. Era una reunión social, hermano. Es una reunión social. ¿Por qué cree que nosotros como iglesia, y siempre ha sido así, celebramos el primer domingo a todos? Pero si nos vamos a poner a celebrar un cumpleaños de todos, póngale que no celebramos los cumpleaños de la congregación, pero ¿y si celebramos los de la congregación, de los servidores? Hoy cumple fulano, mañana solo en festividad perdemos ¿o no? Porque la piñata, el cumpleaños, lo hacemos el primer domingo en reconocimiento de todos los que cumplen. Pero si ya nos vamos a poner a celebrar que cumpleaños, que 15, que esto. Fíjense que mucha gente me dice, pastor, no me presta la iglesia para celebrar una fiesta, no sé qué. No, hermano, la iglesia es para tener cultos. Pero aquí voy a hacer, está bien, yo aquí lo caso, pero vaya a ver dónde come, hermano, porque entonces se va a perder. Algunos hermanos, imagínense, usted se casa, por ejemplo acá, yo lo caso, y me da ese privilegio enorme de casarlo, y usted hace unos sándwiches para su gente que invita, y la demás congregación. No, es que yo hablo a mi familia, pues. Qué feo, ¿verdad? Hay iglesias que son pequeñas. Yo conozco una iglesia de un familiar que es pequeño. Entonces, tenemos una boda, le vamos a dar a todos, pero todos son 30. Así que cuesta, hermano, con 3 panes del lido lo hacemos. ¿Y cómo le vamos a dar a 230 personas? Entonces, eso es aparte, ya es parte de su convivio como familia, con los amigos. Entonces tratamos de no involucrarnos mucho en eso. ¿Por qué? Porque esos problemas se estaban dando ahí. No se reunían para recordar que Jesús había muerto en la cruz y había resucitado. Se reunían para celebrar, para embriagarse, imagínese usted, para ponerse una gran borrachera, y entonces ellos se sentían, pero había una división, habían perdido el sentido de la Santa Cena. ¿Qué más dice? Dice el 22, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, dice, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Dice Pablo. Os alabaré. En esto no los alabo, dice Pablo. Es decir, la forma en que están celebrando la Santa Cena está mal hecho, porque la Santa Cena no es el importante. Le voy a poner un ejemplo.
Pastor, nos queremos casar. Ah, hermano, qué bien, con gusto. Y dígame, yo lo puedo casar un domingo si usted gusta, en el culto de las 10. Hay mucha gente y estaba bonito. Pero es que hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Tiene novio? Sí. ¿Tiene novia? Sí. ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos los anillos. Es que yo no tengo vestido. ¿Es tan importante el vestido que no se pueden casar, hermano? Sí, de la señora, pues no se ha casado. Va. ¿Es tan importante los anillos? Es que son bien caros, pastor. Ahí en librería hay unos anillos que creo que cuánto, como 5 pesos creo que valen. Bien bonitos, hermano. Si el anillo no le es nada. Lo importante es que usted viene a ordenar su vida ante Dios. Pero resulta que la gente no lo quiere hacer porque hay que gastar. Y mire, pastor, yo me siento mal no darle nada a los hermanos de la iglesia. No se preocupe, los hermanos del domingo andan ayunando, le digo yo. Si lo importante no es la comida, si lo importante es que se ordenen ante los ojos de Dios. Y hay muchas parejas que me han dicho, no nos casamos, pastor, porque no tenemos para la fiesta. O el regalo que quieren, que cólera, fiestas de sobre, que mal cae eso usted. Tan fácil que era ir a comprarse un volado de $1 antes, hombre. Pues por pena no le pone $1 uno, hay gran sobre y $1 ahí. Hermano, no me puso nada. Hermano, revise, se debe haber caído el billete. ¿Ve? ¿Sabe que tengo un pastor amigo? Que lo he traído acá. Y dice que una vez vino aquí al país. Un pastor de acá llegó, él lo atendió. Lo tuvo como un mes viviendo en su casa porque tenía que arreglar unos papeles. Y todo bien bonito, y predicaba, le daba ofrenda, le ayudaba. Cuando él vino aquí a su iglesia, dice que después que él predicó, el pastor se le acercó, agarró un sobre y le dijo, bien cerrado, por favor, le dijo, no lo abra aquí hasta que llegue a su país, le dijo. Y el pastor no tiene necesidad, su iglesia es muy grande, está muy bien establecido en Estados Unidos. Lo agarró, lo metió en la Biblia. Dice que como a los días que fue a preparar un sermón, se halló el sobre. Dijo, ay, el hermano mío, no lo abra hasta llegar allá. Y no sonaba, o sea que la ofrenda no era sonora, o sea, no eran monedas, pues va, eran billetes. Y cuando lo abre, había un billetito. ¿De cuánto cree? De $1, hermano, de $1. Y dice el pastor, se mata la risa, y mire, y lo sacó. Mire, pastor, aquí está, no le miento. No me duele, sí le duele porque se acuerda. Si eso es lo de menos, hermano. Pablo está diciendo, señores, no se trate cuánta comida traen, se trata de que recordemos el sacrificio de Jesús. Algunos se quedan hasta sin comer, o porque los que tienen no comparten. Entonces, bueno, sigamos, porque más adelante dice, el 22, pues, ¿qué dice? No tenéis casas en que comáis y bebáis. Es decir, no vengan a comer ni a beber a la iglesia, o sea, a llenarse, vengan a recordar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén, hermanos, eso es lo que está diciendo. Luego dice, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Dice Pablo, os alabaré en esto, no los alabo. Había una división tremenda. Había quienes podían comer y hasta beber de más y otros que no tenían nada. Y Pablo dice, esto no es así, la Santa Cena no es para eso. Sigamos leyendo, dice en el 23, ya les explica, porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria. ¿Estaban haciendo en memoria de Dios la Santa Cena los de Corinto? No, era una fiesta, era una reunión festiva, no era para recordarse que Jesús había entregado su vida. No, era una reunión cualquiera, era una reunión normal. Y fíjense que algo de eso nos pasa a nosotros los evangélicos. Pastor, vamos a celebrar 15 años de mi hija. Ah, está bien, hermano, yo voy con gusto. Y me pasó con una familia en la iglesia. Ah, sí. Y queremos que nos haga el acto, se hace todo loco. Después, hermano, bonito el acto, todo, oramos, Señor, que esta niña, vea, sea ovejita y no cabra, vea, que no me salga el redil, vea, todo lo que uno habla ahí. Al ratito, hermano, sirvieron la cena. Bueno, lo que es de gratis no hay que desperdiciar. Es pecado decirle no a la comida. Comimos. Al ratito llega el papá de la niña y me dice, pastor, ya se va a ir, me dijo. Y yo, ¿me está echando? Dije yo.
Sí, ya me voy a ir, hermano, porque mañana, sí, me dice, es que ahorita viene el espacio juvenil, me dijo. Viejo, me dijo, dije yo, bueno. Ajá, hermano, ¿y qué pasa con que venga el espacio juvenil? Usted sabe que los jóvenes no son jóvenes, pastor. ¿Y usted más de alguna vez movió las patas? Me dijo. Pusieron un bailongo, hermano. No, el pastor, no, hermano, no se preocupe, ya comí, muy amable, mucho gusto, Dios me lo bendiga. Y un bailongo, hermano. Cada quien con su locura, pues. Pero estamos haciendo esto. Santificamos ante Dios primero y después nos volvemos mundanos. Esto es lo que estaban haciendo ellos. Se reunían tal cual los otros pueblos a celebrar, a comer, no recordando nada. Pero sí he ido a otros, que los hermanos manejan muy bien esta parte. Entienden que sus 15 años, su boda, no es para darle alegría a tu cuerpo Macarena. Es para glorificar el nombre de Dios por lo que nos da. Tristemente lo vivimos como iglesia. A otro me dijo, pastor, ahí hay una botella de licor, pero es que, pues sí, como mi suegra es la que está azotando. Y como la señora, ¿me entiende? Así que yo ahí no puedo hacer nada, pastor. Nada, como no, le tráigase una para acá, le dije yo. Amados, dice Pablo, y termino con esto. Y habiendo dado gracias, lo partió a tomar con esto. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué sucedía? Se les había olvidado que se reunían para recordar el sacrificio que Jesús había hecho. Cuando vengamos a la iglesia, no nos reunamos para lo peor, sino para lo mejor. Cuando vengamos a la iglesia, recordemos que estamos aquí porque Cristo nos ha dado vida y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.